Egunon guztioi. Egunon. Como lo hacemos diariamente, les actualizaré los datos sobre la evolución del coronavirus en Euskadi. Hoy, además, vamos a presentar la app COVID-19.eus, una herramienta social desarrollada en Euskadi que nos ayudará a prevenir y frenar la enfermedad. Para ello, me acompañan el director de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria, BioEF, Iñaki Gutiérrez, y el presidente de la empresa vasca de ingeniería, Erictel, Mikel Carcedo. Paso primero a detallarles datos de evolución del coronavirus en nuestro país. En Euskadi hemos registrado en las últimas horas 535 nuevos casos. Por lo tanto, la cifra total de personas contagiadas asciende en estos momentos a 5.136. Hay que señalar que de estas, 1.722 permanecen hospitalizadas. Además, desgraciadamente, ayer 14 personas fallecieron por coronavirus en Euskadi. Por territorios, la distribución de nuevos casos detectados es la siguiente. En Áraba son 1.779 los casos contabilizados, de los que 345 están hospitalizados. En Vizcaya, la cifra asciende a 2.463 personas, 1.087 de ellas hospitalizadas. En Guipúzcoa, el número de positivos es de 894, de los que 290 están ingresados. Como dato positivo, cabe destacar que entre las personas recuperadas y dadas de alta suman un total de 1.023. Además, quisiera seguir subrayando que Euskadi sigue haciendo un esfuerzo importante en la detección precoz. En total, se han realizado 12.665 pruebas y ayer se realizaron 1.178. Euskadin oraindik egoera zailean gaude. Positiboek gora egiten jarraitzen dute. Halere, gaixotasuna topatzeko lan handia egiten ari gara. Actualizados los datos, tal y como les avanzamos, me gustaría informarles de la puesta en marcha de una app para el móvil, que servirá como refuerzo del trabajo de prevención, seguimiento e identificación de casos. Hemos apostado por la colaboración público-privada. El Gobierno vasco, junto a la empresa vasca Erictel, ha desarrollado esta app para crear una red ciudadana que ayude en la contención del virus. La app se llama COVID-19.eus. Tenemos un vídeo que nos explica de manera muy sencilla en qué consiste. El Gobierno vasco, junto con la empresa vasca Erictel, ha desarrollado una app para crear una red ciudadana que ayude en la contención del COVID-19. COVID-19.eus es una aplicación fruto de la colaboración público-privada para ayudarte en la prevención, detección y seguimiento del virus. ¿Cómo puedo descargarme la app? Está disponible tanto en Android como en iOS y puedes descargarla desde la App Store o Play Store. ¿En qué consiste? Una vez descargada la aplicación, debes crear tu perfil e invitar a tu círculo de personas conocidas, que deberán haberse descargado previamente la app. De esta forma, podrás conocer el estado de salud de quienes están a tu alrededor y extremar la precaución si se diagnostica algún nuevo caso. Además, Osakidetza podrá evaluar las zonas geográficas en las que se pueden concentrar los mayores riesgos. ¿Y ahora qué? La aplicación te informará de las recomendaciones y periódicamente te preguntará sobre tu estado de salud con preguntas muy sencillas. Ahí precisamente radica su potencial carácter preventivo. Si tu estado de salud empeora, la app te dará una recomendación para ponerte en contacto con Osakidetza. ¿Y tiene carácter estadístico? Es una manera más de saber dónde se concentran casos positivos o dudosos, permitiendo desarrollar acciones directas. Además, la cualidad de invitar a círculos de relación de la persona usuaria permitirá obtener mapas de contención. ¿Es fiable? Ten en cuenta que ha sido supervisada por Osakidetza, con recomendaciones y pautas basadas en la evidencia científica y que tus datos están protegidos. ¿Te unes al equipo COVID-19.eus?
Entre todas y todos podremos frenar al virus. COVID-19.eus trabaja con el modelo de seguimiento de la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para el Control de Enfermedades. Euskadi ya tiene el suyo. Además, nuestro modelo se puede extender, no es exclusivo. Es una aplicación que otros países pueden usar, aunque nosotros la ponemos a disposición de nuestra ciudadanía con apoyo para estos de profesionales sanitarios y así poder ayudar a nuestro sistema de salud. COVID-19.eus tiene un triple objetivo. El primero, la prevención. Esta aplicación está creada con vocación de convertirse en una red social. Cada persona se la puede descargar, añadir su estado de salud mediante un autodiagnóstico y puede agregar a su círculo cercano personas de la familia, amistades o del ámbito laboral o educativo. De tal manera que todas las personas están interconectadas, reciben las recomendaciones habituales, hacen el seguimiento de su salud y ven el estado de sus familiares, amigos, compañeros. Esto ayudará a concienciar y a extremar más si cabe la prevención. 2. Mayor seguimiento de posibles casos en los domicilios. Nos va a permitir al Departamento de Salud y a Osakidetza un mayor conocimiento de las personas con síntomas que están en sus domicilios. Esto supone un avance importante para poder atenderles mejor y también para centrar esfuerzos en quienes más y en aquellas áreas que más lo necesitan. Profesionales sanitarios de apoyo darán cobertura a las personas en cuarentena con afectación leve o moderada para intentar apoyar así a estas personas. Los y las profesionales sanitarias responderán a dudas y ayudarán a reducir la ansiedad en apoyo al Consejo Sanitario y a otras vías de información que están abiertas por el Gobierno vasco. Y por último y en tercer lugar, tiene utilidad epidemiológica. Por una parte, servirá para detectar las concentraciones de nuevos casos y también de aquellas áreas donde se producen las curaciones. Y servirá de refuerzo para el trabajo de los equipos de epidemiología. Sabremos dónde están localizados los nuevos casos para poder realizar intervenciones más individualizadas de diagnóstico y seguimiento en las zonas de mayor transmisión, si fuera necesario. COVID-19.eus aplikazioak 3 helburu nagusi ditu. Bat, prebentzioa. Sare soziala izateko bokazioa du. Gomendioak eta osasunaren inguruko galderak agertuko dira. 2. Kasu posibleen jarraipena. Osakidetzak modu zuzenago baten helduko da kasu hauengana. 3. Analizia. Kasuak non kokatzen diren jakingo dugu epidemiaren mapa zehatzagoa izateko. Me gustaría dejar claro, y esto es muy importante, que la aplicación desarrollada por Erictel ha sido supervisada por Osakidetza y por el Departamento de Salud. Es decir, tiene recomendaciones y pautas basadas en la mejor evidencia científica. En este sentido, le cedo la palabra a Iñaki Gutiérrez, director de Bioef. Sailburu Mikel, mila esker eta egun on denoi. Sailburuak esan duen moduan, hau app soziala da, elkarkidetzaren appa da. Gaurko egoera guztion ardura eta guztion kezka delako. Euskadiko biztanlegoa solidarioa da, baita arduratsua ere. Azkeneko 2 asteotan ezaugarri hau argi geratu izan da. Parte hartzen duten pertsonak 4 estadiotan antolatuko ditugu. Kontagiatuta daudenak, arriskua egon daitezkeenak, sendatuta daudenak eta kasu posibleak. Aplikazio honek ez du diagnostikorik egingo. Hori osasun sistemarin eta Osakidetzari dagozkie. Honekin, egunero arratzaldeko 8 zaloak ematera irteten direnei laguntzeko tresna da. Como ha dicho la consejera, esta aplicación es una aplicación social, una aplicación de solidaridad y de asociación, disponible en euskera y castellano, reflejo de la ciudadanía de este país, porque es actualmente responsabilidad y preocupación de la ciudadanía. La población vasca es solidaria y responsable
Las 2 últimas semanas lo están demostrando claramente. Aunque hoy Mikel y yo estemos aquí, este es un trabajo de más de 50 profesionales y voluntarios de Osakidetza, Departamento de Salud, Bioef y Erictel. Un dato importante es que intentaremos apoyar al sistema organizando 4 estadios. Personas que están infectadas, casos leves y moderados, cuáles pueden estar en riesgo, cuáles están curadas y qué casos son posibles según el contacto. No pretendemos, y no pretende esta aplicación, hacer un diagnóstico. Eso corresponde a Osakidetza y sus profesionales, ni sustituir al sistema de salud, sino ofertar más apoyo a aquellos que nos apoyan y aplauden todas las tardes a las 8 de la tarde. Y para finalizar mi intervención, me gustaría subrayar que los datos están compartidos de manera anónima. La ciudadanía tendrá la capacidad de compartir información con sus entornos y solo con ellos, y solo se utilizarán bajo la salvaguarda de la Administración vasca. Datos agregados con el único fin de apoyar al sistema vasco de salud y atajar mejor la infección. Los datos necesarios para darse de alta serán únicamente el correo electrónico o su número de teléfono con un consentimiento absolutamente explícito, para evitar que pueda ser una cuenta falsa. Y el código postal, esto es para conocer la zona donde vive sin especificar más. Todo ello con el objetivo de salvaguardar la anonimidad y cumplir con la Ley de Protección de Datos, que es parte de nuestras premisas, a la par de atajar un problema de salud pública. Aplikazio hau froga zientifikoetan oinarrituta dago, sailburuak esan duen moduan, eta berme guztiak betetzen ditu. Anonimotasuna zainduko da, datuen babesaren legearekin guzti bat egiteko asmoz. Horretarako, osasun munduko erakundearen eta Europako gaixotasuna kontrolatzeko zentroaren jarraibideak erabiliak izan dira. Baita, Osakidetzaren sistema soziosanitarioaren aholkuak ere. Eskerrik asko, Iñaki. Por otro lado, me gustaría poner en valor que la colaboración público-privada ha sido clave en el desarrollo de esta aplicación. Una política que viene defendiendo el Gobierno vasco desde hace años. Quisiera agradecer el trabajo que ha desarrollado el equipo que preside Mikel Carcedo para que hoy podamos estar aquí presentando esta nueva app. Eskerrik asko, sailburu, eskerrik asko, Iñaki. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a desarrollar tecnología para que los teléfonos móviles nos faciliten las cosas en nuestro día a día. Al igual que otras muchas empresas y ciudadanos que en estos momentos tan difíciles están aportando lo que pueden, nosotros teníamos tecnología y también queríamos arrimar el hombro. Junto con los equipos de salud de Osakidetza y de Gobierno, nuestro equipo de ingeniería está trabajando desde hace 2 semanas en un marco de colaboración total. Basándonos en otras aplicaciones que han dado buenos resultados, hemos desarrollado nuestra propia app, covid19.eus. Made in Euskadi, y que ahora os informamos y que seguiremos mejorando día a día y estará al servicio de todas las personas. Pedimos disculpas por cualquier fallo que pudiera darse en los primeros días y pondremos todo nuestro esfuerzo y capacidades para que entre todas y todos podamos colaborar más activamente y salir lo antes posible de esta crisis, que es lo que todos deseamos. Muchas gracias por permitirnos esta oportunidad de ayuda y colaboración. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mikel, y a todo el equipo. COVID-19.eus es una app de empoderamiento ciudadano para extremar las precauciones y atacar a la epidemia desde la prevención y la solidaridad, utilizando para ello la mejor evidencia científica de soporte. Es una herramienta más en la lucha contra el coronavirus. Termino apelando a la corresponsabilidad de la ciudadanía y quiero recordar: debemos extremar la limpieza de las manos. Debemos limpiar todas aquellas superficies de contacto. Debemos mantenernos al menos a 1,5 metros de distancia con otras personas en cualquier circunstancia o situación. Debemos planificar la cesta de la compra con productos frescos, pero también de larga duración, y así evitar salidas innecesarias del domicilio. Debemos también mantener el contacto con las familias y amigos, y especialmente con las personas mayores, pero siempre a través de medios telemáticos. Eskerrik asko, y quedamos a su disposición para las posibles preguntas. Egun on, sailburu, Iñaki, Mikel. Damos paso a las preguntas que hemos recibido por parte de los periodistas. La primera de ellas, respecto a las unidades de cuidados intensivos. Supimos esta semana que Álava estaba en el escenario 3 y nos preguntan si ha pasado ya al escenario 4,
¿Qué medidas supone este avance en el escenario y en qué escenario está Vizcaya, si está todavía en el primer escenario? Sabemos que esta enfermedad tiene en un grupo muy determinado de personas la necesidad de ser atendidos en unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, ya desde un inicio establecimos qué unidades teníamos, cómo podíamos utilizar nuevas áreas de nuestros hospitales para ampliar estas zonas con mayor seguridad y cómo adaptar nuevos espacios. Y esto es en los diferentes escenarios que se mencionan. Es cierto que Álava, en la que ha iniciado la epidemia, en este momento nos encontramos en la fase 3. Y Vizcaya, que en este momento se encuentra en un momento de alta incidencia y necesidades incrementadas, se encuentra en el escenario 2. Por lo tanto, le puedo decir que en Álava ya hay áreas nuevas que se han adaptado para ser unidades de cuidados intensivos y en Vizcaya hemos ampliado las propias con nuevas camas, así como estamos trabajando en aquellas áreas tipo URPAS o UXIS, que son las áreas próximas donde salen los pacientes después de las cirugías, las unidades del despertar que se conocen, donde es posible monitorizar y seguir adecuadamente a los pacientes. Se están en este momento preparando para ser UCIs si fuera necesario. Nos preguntan también cuántos sanitarios han dado positivo, cuántos están en aislamiento, cuántos trabajadores de residencias, cuántos policías. Mire, desde el primer momento hemos conocido que los profesionales eran los que podían tener un mayor riesgo de infección al estar en áreas donde acuden las personas enfermas. No solo las personas del sistema sanitario vasco de salud, sino también son importantes las del sociosanitario por el contacto con las personas más vulnerables. Por ello hemos puesto un sistema de identificación precoz en el que es posible, cuando tienen 48 horas de síntomas, realizar el test para poder identificar precozmente con quién han podido estar en contacto y evitar que sigan el contagio. Es cierto que tenemos un elevado número de profesionales a los que hemos realizado el test y, por lo tanto, también conocemos los positivos. Pero esto es una fortaleza de nuestro sistema, ya que conocemos aquellas personas en contacto con personas de riesgo, como son los enfermos o las residencias, y trabajamos para su identificación precoz. Hay un informe del Ministerio de Sanidad que apunta a que no todas las muertes están siendo registradas. Preguntan, ¿hay una cifra negra de fallecidos a los que no se les ha hecho la prueba y han muerto por neumonías o similares? Mire, como sabemos, esta es una enfermedad que en ocasiones tiene una sintomatología leve, puede pasar por un cuadro no muy grave y en ocasiones puede ocurrir que personas no tengan un desenlace rápido o puede que no esté previsto el empeoramiento y el fallecimiento. Y también puede ocurrir que no se les haya realizado el test. De todas formas, esto es algo que en el País Vasco, donde tenemos una tasa muy elevada de realización de pruebas, es poco probable. Otra pregunta en esta misma línea. Hay informes que dicen que las cifras reales de contagiados son mucho mayores. ¿Tiene el Gobierno vasco una estimación de cuántos contagiados podríamos tener aquí? Mire, es cierto que sabemos que esta es una enfermedad con un número de personas poco sintomáticas en su domicilio. Además, la toma de la muestra entraña algunas dificultades, porque sabemos que es necesario tener los test, la capacidad de tomarlos y la organización. Por lo tanto, ha habido periodos de tiempo en los que también se ha priorizado a aquellas personas en determinadas áreas. Pero un dato muy importante es conocer a aquellas personas con síntomas leves y también el momento en que inician los síntomas. Y para esto tiene utilidad la aplicación que presentamos hoy. Y en este sentido se lo va a explicar Iñaki Gutiérrez.
Bien, como bien dice la Sailburu, una de las cosas que queremos saber, evidentemente, para tener una certeza, debiéramos de hacer un test a toda la población vasca, lo cual en estos momentos es inasumible. Precisamente lo que queremos hacer es, a través de la app, tener una visión muchísimo más de conjunto, de tal manera que dividimos a la población en los 4 estadios que me he referido anteriormente, en el cual serían casos confirmados, casos posibles, casos que en principio son o personas que en estos momentos no están contagiadas y personas que han superado la enfermedad. Esto nos puede ayudar, y sobre todo a los servicios de epidemiología, como he dicho anteriormente, a que tener una cifra muchísimo más real. Evidentemente no será la cierta, porque la cierta, la única que lo puede demostrar, son los servicios sanitarios y con pruebas diagnósticas determinadas, y en ese sentido vamos a hacer un esfuerzo en los próximos días para incrementar la presión diagnóstica, pero la app puede ser un elemento de apoyo, sobre todo para localizar cuáles son los puntos, cuáles son las geolocalizaciones que van a hacer que en principio pongamos más esfuerzo en esa presión diagnóstica y que podamos acercarnos a que tengamos contagios cero. Una nueva pregunta. ¿En qué se materializa la cooperación entre la red sanitaria pública y la privada? Quieren saber cuántas camas y profesionales de la red privada están destinadas a atender pacientes con COVID-19. Mire, desde el principio de la epidemia realizamos ya un mapa de los recursos que contaba la red sanitaria concertada y privada. Y cuando hablo de recursos, hablo de profesionales, de materiales y también de espacios. Habitualmente, Osakidetza y el Departamento de Salud, en situaciones de epidemia de gripe, ya solemos utilizar en cierta medida la red concertada. Pero sabiendo que era posible que esta epidemia sobrepasara la gripe, alcanzamos incluso los centros privados. Le puedo decir que en este momento trabajamos como una única organización. Tenemos incluso movimiento de profesionales de unos sitios, de unos centros a otros, y el objetivo es trabajar en unidad para lograr dar una respuesta adecuada y con el máximo potencial que nos ofrecen todos los centros sanitarios de Euskadi trabajando unidos. ¿Temen encontrarse en las residencias de personas mayores con un escenario como el de Madrid, con decenas de muertos? ¿Cuántas residencias van a vaciar en toda la comunidad para acoger solo a personas mayores con coronavirus? Mire, antes de la epidemia, antes de que empezara, ya empezamos a trabajar con el ámbito sociosanitario y nosotros tenemos algunas diferencias porque las residencias, para que ustedes se hagan a la idea, comparten la historia clínica con Osakidetza. Por lo tanto, hay una comunicación capaz de realizarse entre lo sociosanitario y lo sanitario. Hemos tenido esa comunicación, hemos dado formación, hemos dado materiales y ya preparamos un plan de contingencia y que las OSIs realizaban apoyo a las residencias en el momento que se detectaban nuevos casos. Los planes de contingencia mantenían áreas con pacientes positivos diferenciados de aquellos que no lo estaban. Había una sectorización en las residencias. Pero también es cierto que la epidemia está aumentando y que en este momento nos parece que puede salvaguardar mejor la seguridad de nuestras residencias y de nuestras personas mayores hacer residencias específicas de COVID positivos. Y este es el motivo que nos ha hecho, con un análisis muy detallado de quién se puede beneficiar, quién debe estar al frente y cómo se puede ayudar y sanitarizar estos centros y qué espacios físicos eran los que cumplían las mejores condiciones. Y a partir de este análisis hemos identificado residencias sociosanitarias para realizarlas COVID positivo, para que tengan exclusivamente estos pacientes en los 3 territorios. Y trabajamos en este sentido y tenemos ya identificadas y, como ya le digo, es fruto de un análisis, de una estrategia y de identificar cómo podemos hacer lo mejor para estas personas. Muy bien, y una última pregunta. Además del Gran Hotel Laqua, ¿el Departamento de Salud tiene previsto contar con algún otro hotel en Vizcaya y en Guipúzcoa? Esta enfermedad requiere diferentes niveles de atención y además sabemos que la convalecencia
puede ser en ocasiones difícil por el aislamiento, y además hay hogares que no cumplen las condiciones necesarias en Euskadi, como por estar en ocasiones viviendo dos personas de edad avanzada, y es difícil que entre ellas en un mismo hogar mantengan el aislamiento, además estando una de ellas enfermas. Pensando en estas personas con más necesidades, se han identificado hoteles que también cumplen buenas condiciones para hacer esta convalecencia, un perfil de atención que no es el de los hospitales porque no lo precisan. Y estos hoteles hemos identificado el Hotel Lacua en Vitoria, y también ya tenemos un acuerdo con el Hotel María Cristina en Guipúzcoa. Pero estamos identificando aquellos hoteles con las mejores condiciones para realizar este periodo de convalecencia con garantía para estas personas. Eskerrik asko, consejera de Salud, Iñaki Gutiérrez, Miquel Garcedó. Eskerrik asko por atender también las preguntas de los medios de comunicación. Bihar arte. Bihar arte. A seguir. A seguir, 3 segundos.